Porque nos llama el móvil con Luis Córdoba, que está recorriendo las calles de San Juan y ya está en exteriores. Luis, hola, ¿cómo anda Luis Córdoba? Buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, buen día para vos, para Camila, para Carolina, para todo el equipo de Jorge por la Mañana y todos los televidentes de Canal 13. Nos encontramos en tribunales porque hace minutos ha comenzado el juicio por la muerte de Julieta Viñales, esta joven que terminó perdiendo la vida a través de una presunta mala praxis. Estamos con su mamá, Cintia Aboal. Bueno, Cintia, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Larga la espera, llegó un día importante, ¿no, para Sí, ustedes? luego de 5 años y medio de lucha incansable, de pedir justicia por mi hija, llegamos a esta etapa, donde Maximiliano Babcía está sentado en el banquillo de los acusados. Fue el responsable de la muerte de mi hija y la tiene que pagar. Lamentablemente le tocó a mi hija, pero le puede pasar a cualquiera con profesionales negligentes como él. Fue testigo usted de esta situación, ¿cómo nos puede describir Sí, aquel día? sí, yo estuve continuamente con Juli. El día de la cirugía estuvo su papá, que la acompañó, nos dijo que la cirugía había salido perfecta, que estaba todo bien, nos dio las indicaciones de la dieta blanda que tenía que hacer. Yo de antemano le había pedido toda la medicación para tener todo listo el día de la cirugía. Y el día que Juli sale de la clínica Cáceres, ya operada, con mucho dolor, evidentemente, él nos agrega otra medicación que es el ácido tranexámico. Nos llamó la atención porque ya habíamos coordinado todo el tema de la medicación. Yo googleando me fijo y era una medicación para las hemorragias. Nos llamó la atención, pero él dijo que había salido todo bien. Ella lo operó un lunes. Al jueves siguiente, vamos a control como habíamos coordinado. Julieta le insiste de que tenía muchísimo dolor del lado derecho. Él le dice que se quedara tranquila porque el día de la cirugía había tenido que escarbar bastante del lado derecho para poder sacar la amígdala. Que si todo iba bien, le había agregado medicación porque Julieta no estaba comiendo, no podía ingerir casi nada, solamente líquido, estaba muy dolorida. Y al día siguiente Julieta se levanta para ir al baño, estábamos las dos solas a la noche, comienza a vomitar sangre, lo último que me dice, mamá me ahogo, fue una hemorragia terrible, ella pierde el conocimiento y se desmaya. Como puedo trato de pedir ayuda, justamente en la esquina donde vivíamos había un puesto policial. Y los chicos nos ayudaron a cargarla en la camioneta y la llevé a la guardia del Marcial Quiroga. Julieta entró con un shock hipovolémico, con pérdida de conocimiento, las dos bañadas en sangre. La cantidad de sangre que había perdido mi hija era impresionante. Yo me comunico con Babcía, le digo lo que había sucedido y él se acercó a la guardia. Él me explica que la hemorragia que había tenido Juli era por el desprendimiento de una cascarita. Le comenté la cantidad de sangre que había perdido mi hija y él me dijo que era normal, que la íbamos a llevar a la terapia del Hospital Rawson porque él tenía ahí su equipo. Así que ingresa a la guardia del Hospital Rawson. Él nos dice que había que quedarse tranquilo porque era todo normal de la cirugía de amígdalas. No le hace ningún estudio, no se interesa por mi hija. Julieta le seguía insistiendo que tenía mucho dolor del lado derecho y él no hizo absolutamente nada. La dejó en una cama, le dio indicaciones de qué medicación tenía que tomar, qué era lo que podía comer. Julieta insistía del dolor, no podía comer casi nada. Que era todo normal. Al día siguiente, a la noche, en la madrugada ya del domingo, nos llaman por teléfono a las 3 de la mañana diciendo que fuéramos urgentes porque Julieta había repetido la hemorragia mucho más grande, había entrado paro cardíaco, la estaban reanimando desde hacía 40 minutos, tenían que llevarla urgente al quirófano. Y ingresó a quirófano. Babcía llegó descontrolado, estorbando a todos los médicos que intentaban salvarle la vida a mi hija.
porque bueno, esa arteria se terminó de romper, sabemos el caudal que lleva una arteria, y bueno, la terapia era un revuelo de médicos por todos lados, tratando de salvarle la vida a Julieta. Ingresa a quirófano, no pueden parar el sangrado por boca y lo tienen que llamar al doctor Oyeni, que es el cardiovascular. Y bueno, ingresa por la zona del cuello y repara la arteria. Pero evidentemente ya era muy tarde porque Julieta había perdido el 80% de su volumen sanguíneo. Su cerebro no recibió el oxígeno que necesitaba y a las 48 horas decretan muerte cerebral en Julieta. El doctor Babsi, además de ser un profesional sumamente negligente, como persona también deja muchísimo que desear porque nos abandonó en el peor momento. Cuando Julieta sale del quirófano del Hospital Rawson, se acerca a decirnos, bueno, papis, yo sé que ustedes están enojados, pero no sé qué es lo que pasó con Julieta. Desde ahí desapareció, nunca nos dio una explicación. ¿En estos 5 años nunca se acercó a usted? Nunca, ¿Cómo nunca. llegaron a Babsía? ¿Por recomendación? ¿Era amigo de la familia? No, porque sabíamos que la clínica Cáceres se especializaba en la parte de otorrino, entonces bueno, pedimos un turno porque Julieta tenía angina bastante seguido. Y en ningún momento nos explicó que operar de las amígdalas a una paciente de 18 años es bastante riesgoso. En ningún momento nos explicó eso. Y bueno, después con el correr de la investigación nos enteramos que cuando la estaba operando a Julieta de las amígdalas, tuvo que llamar a un colega suyo, un otorrino, para que fuera a darle una mano porque no podía parar con el sangrado de Julieta. Julieta le dio varias alarmas. Él sabía. ¿En algún momento les dijo de esa hemorragia en operación? No, jamás. Se ve que cuando él declaró, se olvidó de comentar eso. En ningún momento nos comentó que había sido una cirugía complicada, porque yo entiendo que se puede complicar una cirugía, pero en ningún momento nos explicó de qué era lo que había sucedido. ¿Hubo alguna interconsulta con otro médico? ¿Ustedes como papá no dudaron del diagnóstico de él? No, porque él nos dijo que estaba todo bien, que la cirugía había salido bien, y no nos dio tiempo porque ella fue operada un lunes, el jueves fuimos a control, nos dijo que estaba todo bien, salvo el dolor, que uno, bueno, quizás piensa que es del posoperatorio. Y al día siguiente tuvo la primera hemorragia. Así que él sabía muy bien qué era lo que estaba pasando con Julieta y desestimó todo. En cualquier momento de la vida debe ser duro perder un hijo, pero yo veo que usted lamenta incluso día a día en redes sociales y demás el potencial, las ganas de vivir que tenía Julieta, ¿no? Exacto, Julieta era totalmente sana, tenía un montón de sueños por cumplir, estaba estudiando medicina, tenía muchas ganas de vivir mi hija. Muchas ganas de vivir. Así que es muy duro, no se lo deseo a nadie, perder un hijo. Es un dolor indescriptible. No se lo deseo ni a él, ni al médico que operó Julieta. No solo se llevó la vida de mi hija, sino se llevó la vida de toda la familia. Porque su hermano Agustín no solo perdió a su hermana, sino que perdió a sus padres también, porque la verdad que es durísimo, es durísimo. A veces uno no le encuentra sentido a la vida. Yo creo que lo que me mantiene de pie es hacer justicia por Julieta. No voy a parar, nadie me va a frenar, nadie me va a callar. Esto es más que evidente, lo que hizo con Juli. Y en memoria de mi hija voy a hacer justicia. ¿Tiene la esperanza que haya una condena efectiva? Sí, estoy muy segura. Esto va a marcar un precedente acá en la provincia, va a ser un antes y un después. Yo pertenezco a una ONG que se llama Por la Vida y la Salud, donde somos familiares y víctimas de mala praxis de todo el país, y estamos luchando continuamente para que la gente denuncie. Lamentablemente hay que denunciar. No se puede meter a todos los médicos en la misma bolsa, pero estos médicos negligentes no pueden seguir ejerciendo. Muchas gracias. De nada. Bueno, hasta ahí la palabra de Cintia Oval, es la mamá de Julieta Viñales, esta joven que perdió la vida hace poco más de 5 años luego de
una operación de rutina, como suele ser conocida, digamos, en las amígdalas, y termina, bueno, justamente presentando este tipo de hemorragias y complicaciones en el postoperatorio que termina, bueno, justamente con su vida. Se espera, y la expectativa de la familia es que exista la pena máxima, que puede ser de unos 5 años de prisión para Maximiliano Bapsia, además de la inhabilitación para que pueda seguir ejerciendo su profesión. Luis, nosotros que periodísticamente hemos seguido el caso de Julieta Viñales desde el comienzo, yo la noto a la madre muy lúcida, con tanto dolor, explicando a detalle lo que le ha ocurrido a su hija. Y lo dijo sobre el final: nada me va a detener, yo voy a seguir expresando, y que alguien se haga cargo de lo que pasó. 18 años, ¿no? La chica, 18 años. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sí. Y también, por otro lado, la pena que le cabe a un profesional médico por este tipo de errores, de negligencia, pongan el título que usted quiera. 5 años. O sea, 5 años. 5 años podría ser el máximo. 5 máximo. Bueno, vamos al máximo. 5 máximo. Deben decir, bueno, hay que estar 5 años preso en un servicio penitenciario, pero esta mamá va a convivir con ese dolor de por vida. Nuestras leyes también por ahí, hablamos de un error que cometió el médico, pero muy grave. ¿Quién dijo recién? La misma mamá, o Caro, alguien comentó acá que a esa edad hay que tener ciertos recaudos. La mamá de dijo, ella, ¿no? contaba que mientras más grande, mayor riesgo. Ajá, claro. O sea que estaba ante un paciente que podía tener alguna complicación en la intervención. ¿Cuánto dolor alrededor del caso Viñales? ¿Cuánto dolor? ¿Esto cuándo se resuelve? Sí, hay que destacar, y ha comenzado el juicio, hay que ver, porque van a pasar diferentes testigos durante la causa, incluso en este momento se está haciendo un detalle, digamos, y se ha presentado el relato justamente de cómo se habrían sucedido los hechos, la teoría del caso, como se conoce. A partir de ahí va a tener la posibilidad Bapsia de poder expresarse si lo desea, y bueno, justamente luego diferentes testigos. La mamá, por ejemplo, va a ser testigo en la causa, por eso no está presente dentro de la sala. Sí está el hermano de Julieta, que bueno, también lo veíamos conmovido, más allá de que han pasado tantos años. No solo lo decía su madre, no solo perdió a la hermana, sino también, bueno, convivir justamente y ser desde muy jovencito él también el sostén justamente de sus padres. En el caso de que la pena no supere los 3 años, sería y podría ser condicional, y por eso, bueno, con eso evitaría. ¿Hoy el médico está ejerciendo su trabajo? Bapsia. Sí, no lo tiene impedido, seguramente lo está ejerciendo. Muchas gracias, Luis Córdoba, muy amable. Perdón, Luis, perdón. A disposición. Gracias,